propósito hablar sobre, no sé si está ahí, la paradoja del descanso, libertad bajo el yugo de Cristo, querido hermano. Este tema es sumamente importante, querido hermano, porque quiero desarrollarlo y a veces tenemos percepción equivocada de ciertas cosas delante de Dios. Y el texto, que yo lo voy a leer ahora, Dios habla hoy, dice así, ¿está ahí? Sí. Dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados de su trabajo y cargas, y yo les haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente de corazón, humilde, así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeras. ¿Ya? Querido hermano, hoy día quiero hablar un poquito sobre el yugo de Dios. ¿Qué significa esto de las cargas? A veces, querido hermano, pensamos que Dios es una aspirina, lo usamos cuando nos conviene y cuando no nos conviene lo desechamos. ¿Ya? Y por eso la palabra de Dios dice: ustedes piden y no reciben porque piden mal, porque no están entendiendo la lógica del reino. Y Mateo, este texto es sumamente importante. ¿Cree usted que este texto de Mateo es uno de los más bellos y significativos del Nuevo Testamento? Es conocido frecuentemente como el llamado del Mesías compasivo o himno de júbilo. Júbilo es alegría, ¿no es cierto? Como nuestras jubilaciones. Yo le decía algo, mi hija me decía: ¿qué es lo que es júbilo? Yo le explicaba, decía, supuestamente el júbilo tiene que ser cuando uno jubile, pero bueno. Entonces, querido hermano, este texto de Mateo 11:28 es llamado, me gustó mucho, el llamado del Mesías compasivo, o el himno de júbilo. La mayoría, querido hermano, de los estudiosos ubican la redacción al final del Evangelio de Mateo en Antioquía de Siria, entre los años 80 y 90 después de Cristo. Este contexto es crucial para los siguientes factores. Tras la destrucción del templo, ya estábamos hablando del templo, el año 70 después de Cristo, con el templo de Jerusalén en ruinas, el judaísmo atravesaba una crisis profunda. El surgimiento, querido hermano, del judaísmo rabínico se comenzó a enfatizar una observancia estricta y rigurosa de la ley. El conflicto de identidad, querido hermano. La comunidad de Mateo, compuesta mayoritariamente por judíos, seguidores de Jesús, se encontraba en conflicto directo con las autoridades de la sinagoga, que era una figura naciente que había salido porque ya no estaba el templo, ¿no es cierto? Y la riqueza teológica de este pasaje radica en que presenta una de las cristologías más profundas del Nuevo Testamento. No es solo una invitación al alivio, sino una redefinición total de la relación entre Dios y los hombres. Cuando vemos este texto, estamos hablando de lo que enfatiza el reino de Dios. Y Jesús dice: vengan a mí todos los que están pasando dificultades. A veces, querido hermano, se habla hoy día de la generación de cristal, esta generación que no tolera, digamos, las frustraciones, no tolera los procesos de pronto negativos. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que entender la riqueza que hay a través de esta palabra, de todas las cosas que hemos pasado, las buenas y las malas. Yo decía, con mi esposa querido hermano, nos hemos reído harto en cosas, pero hemos llorado juntos, la hemos pasado mal y a veces solamente doblamos nuestra rodilla al Señor y le dejamos todas las cargas. Y yo creo que en ustedes también debe pasar ya la muerte de un ser querido, la enfermedad de un ser querido, cuando hablábamos recién. Pero, querido hermano, debo entender que el dolor, que el cansancio, el trabajo, las cargas de la vida van a estar. Nunca se me predicó a mí un evangelio que pare de sufrir. No, se nos enseñó: sufra, pero no va a estar solo. Sufra, va a sufrir dentro del plan del Señor. Entonces, querido hermano, debemos entender que cuando Mateo habla de esto, había un conflicto profundo en la religión y en los seguidores de Jesús.
Y por eso Jesús se presenta y dice el texto que Él plantea una palabra transformadora: vengan a mí. Queridos hermanos, cansados y con cargas de trabajo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid no es un simple imperativo, sino un adverbio imperativo de invitación. Significa vengan ya. Vengan ya, aquí conmigo. Es un llamado urgente y personal, de una necesidad, como cuando tú te entregaste tu vida a Cristo, cuando tú le dijiste: Señor, toma mi vida. Cuando te rendiste a los pies del Señor, ese mismo imperativo tiene que estar en los procesos que estás pasando en tu vida. A veces, querido hermano, y yo lo digo con mucho temor y responsabilidad, nos ponemos tan orgullosos. Los altares ya no se vienen a llorar, ya no se viene a que oren por uno, ya los altares está para otra cosa. Y decimos: pero es que eso no se da en el Antiguo Testamento. La iglesia tiene una identidad. Queridos hermanos, ya no venimos, porque ¿saben qué? Somos tan orgullosos que no queremos que sepa el que está al lado qué nos está pasando. Y a veces uno le dice al hermano, si nosotros como líderes no tenemos todavía desarrollado un sentido que sepamos todo, usted tiene que venir. Cuando usted viene a través del pastor, de los líderes, usted está presentándose en humillación delante del Señor. Vengan a mí. ¿Está pasando un problema? Venga a la iglesia. Ore por los líderes, pero no sea orgulloso, hermano. Me ha tocado vivir tanta gente que de pronto tiene una apariencia de humildad, pero de pronto en sus actos son orgullosos. Y la palabra del Señor es imperativo: vengan a mí. Está diciendo: vengan ya, aquí conmigo. Entonces, querido hermano, en el tiempo de Jesús, en el contexto era de una doble opresión. ¿Qué implica? ¿Por qué las palabras descanso y carga sonaron con tanta fuerza? Lo primero, querido hermano, que la opresión, ellos están viviendo una opresión política y económica. Galilea era una región agrícola bajo el dominio indirecto de Roma a través de Herodes Antipas. Los campesinos sufrieron una carga tributaria asfixiante, impuestos religiosos del templo más un impuesto de civiles romanos, lo que llevaba a muchos a perder su tierra y vivir en la precariedad. Ese era el contexto donde Jesús dice: vengan a mí. Y de la opresión política también había una opresión religiosa, el yugo de la ley. Los escribas y fariseos habían desarrollado la halajá, interpretación de la ley. Había más de 250 interpretaciones de la ley en tiempo de Jesús. De estos 10 mandamientos se habían transformado en 250, ordenanzas, interpretaciones de la ley que eran pesadas de llevar, que no cualquiera la podía llevar. Los escribas y fariseos habían desarrollado el ajalá, como le decía, creando cientos de reglas minuciosas. Pedro más tarde describe esto como un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. La religión se había convertido en un sistema de mérito que generaba culpa, agotamiento, espiritualidad. Y de pronto no está lejos de nosotros. Oye, si tú no haces esto. Cuando dicen: oye, ¿han escuchado? Oye, si tú no diezmas, poco menos que no eres cristiano. Y el pastor dice: ¿tú le pones la ley o le enseñas a ser dadivoso con el Señor? Siempre estamos luchando con la ley y con la misericordia del Señor. Fíjense ustedes que el texto en Hechos 15:10, nueva traducción viviente, dice: entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con yugos que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? ¿Ya? Cuando el texto habla, y Mateo lo expresa y dice: ustedes han puesto cargas que nosotros no podemos llevar.
que no podemos cumplir. Y querido hermano, las cosas hay que enseñarlas con la misericordia y con el amor del Señor. El Señor hace una invitación, no hace una imposición. Y Él dice, vengan a mí, vengan a mí. A diferencia de los profetas que decían, volveos a Dios, Jesús se pone a sí mismo como el centro de la salvación. Es una afirmación de su divinidad. Jesús no pone filtro de santidad o de estatus. El único requisito para acercarse es una condición interna. Vengan a mí. Y venir a mí, como dije antes, es vaciarse, es sacar su orgullo, es no pensar en qué dirán, sino lo que Dios piensa de mí. Pero a veces nos interesa más lo que digan los hermanos de uno y no lo que el Señor diga. Entonces, querido hermano, hay que sacarse esa hipocresía. Hay que sacarse, porque eso daña el cuerpo de Cristo. Usted está pasando un problema, venga a Jesús, venga a la iglesia. Los hermanos, el año pasado fuimos muy probados con enfermedades, pero ahí estaban los hermanos, veníamos y orábamos, íbamos a verlos a sus casas, orábamos, y Dios se glorifica. Entonces, querido hermano, no es que diga, no, Jesús tiene que venir a mí. No, tú tienes que ir. Y por eso que Él dice, vengan a mí en una forma voluntaria, en una forma que usted entienda, que medite que acercarse al Señor es algo que depende exclusivamente de mí, de mi persona. No le echemos la culpa a nadie. Entonces, cuando el texto habla de, porque ahora desafían al Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados podíamos llevar. Entonces el Señor es maravilloso porque Él dice, vengan a mí, una condición interna. ¿Quiénes tienen que venir? Los que están trabajados y cargados. Se refiere a dos tipos de fatiga. Dos tipos de fatiga. Trabajado es aquello agotado por el esfuerzo propio, la búsqueda de la justicia por obra. ¿Se dan cuenta? Es trabajar a veces en buscar solamente la retribución o las cosas que hagamos por Dios. Fíjate que el término que se usa acá, trabajado, es un término que significa colipontes y se refiere a un cansancio externo al punto de agotamiento físico o mental. ¿Ya? En el griego clásico y bíblico implicaba trabajar hasta el desfallecimiento. Es un cansancio activo, el que uno se causa a sí mismo por el esfuerzo. No es un cansancio pasivo, es un cansancio activo. Si usted, hermano, está cansado, gloria al Señor. ¿Me están entendiendo? No es un cansancio pasivo. Porque, queridos hermanos, el trabajo en la obra lo requiere, pero también Dios es el Dios del descanso. Dios es el Dios del sabbat. ¿No es cierto? Entonces, querido hermano, tenemos que entender que el trabajo se hace en la obra. Cuando tú te fatigas por tus afanes, por tus logros y todo, no es el trabajo que está hablando el Señor. Cuando Él dice, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, pensamos que es por lo que tú has hecho fuera del Señor. Por eso es que este texto se ha malinterpretado. Por eso que si ustedes ven en los capítulos más abajo, dice el texto, el que hablábamos de Mateo 11:28, dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados de su trabajo y carga y yo los haré descansar. Hasta ahí nomás llegamos. ¿No es cierto? Decimos, bueno, Dios se compadece, he hecho 30 horas extras, así que necesito hacer descanso al Señor. No, querido hermano, no confundas. Porque la palabra de Dios cuando habla del cansancio, es un cansancio activo. Es un cansancio en la obra del Señor. Y el versículo 9 lo dice. El 29 dice que para tener esto, dice, pero acepten el yugo que les pongo. Y ahí está la diferencia.
No es que usted esté cansado por todo lo que ha hecho fuera de la iglesia o fuera del Señor. Es lo que usted ha hecho en el Señor. Y por eso dice el texto que para gozar de esto tenemos que tener una cualidad: aceptar el yugo que nos pone el Señor. Y por eso que hay gente que no entiende eso, y a la primera, cuando tiene un problema, lo primero que hace es hablar mal de Dios. ¿Han escuchado gente así? Dice, oh, yo no creo en Dios porque le pedí algo y nunca me lo cumplió, o esto. Pero no hiciste lo primordial. Tenías que aceptar la carga de Cristo, el yugo de Cristo. Y dice más encima, cuando tú aceptas el yugo, dice, y aprendan de mí. O sea, experimentaban quebranto. ¿Me van siguiendo? Que no es solamente llegar y decir, hoy Señor, saca mis cargas. No. Veamos qué tipo de carga está planteando el Señor en tu vida. No manipulemos al Señor. Por eso que hay gente que no tiene esto y de pronto piensa que por el hecho de prometerle algo al Señor y después recorrer 30 kilómetros de rodillas está bien, y después te vas a tu casa y vives como tú quieres. No es así, querido hermano. Entonces, ¿en qué estamos? En el trabajo. También dice, vengan los cargados. Trabajo es como raro porque cuando tú trabajas tienes carga de falta de sueño, falta de muchas cosas, estás muy físicamente. Pero ese acá es otro término, es un término técnico que alude a la pesada carga de la interpretación legalista de la ley. ¿No es cierto? Y se usa un término muy importante que es el término, no lo voy a decir, indica que alguien más ha puesto una carga sobre el sujeto y los efectos de esa carga persisten. Es un cansancio pasivo, el peso de la expectativa externa, especialmente aquellos que llevan pesos que otros le han puesto. Querido hermano, ¿cuántas veces ponemos peso en los hermanos que Dios no lo ha mandado? La iglesia es mandada a hacer para esto, querido hermano. Y a todo es fácil, a todo llamarle pecado, ¿no es cierto? Pero tenemos que tener cuidado, porque cuando habla de una carga, es precisamente la ley. Los escribas habían puesto cargas que Dios nunca puso. Usted, hermano, en la iglesia como líder, cuidado con poner cargas que Dios nunca ha puesto en el hermano. Cuidado con eso, ¿ya? Porque de pronto inventamos cosas y uno de pronto le dice, ¿de dónde sacaste esa cuestión? No, que un hermano, un pastor de otra iglesia lo dijo. Ay, por eso tú lo repites. Pero ¿te diste cuenta si era bíblico o si está bien? Entonces, cuidado con poner carga legalista, ¿ya? Yo sé, querido hermano, que como iglesia tenemos, y mi labor como pastor es llevar a la iglesia a su potencial, a que todo se desarrolle y todo. Pero también tenemos que tener cuidado de poner carga, porque hay inclusive líderes y pastores que han malentendido esto, y con tal de que la iglesia se desarrolle, empiezan a poner cargas pesadas. Cuidado, yo en lo personal, querido hermano, siempre me cuido de esto, porque es tentador, ¿no es cierto? Pero cuidado con poner cargas. Y el texto, querido hermano, de estas tres bases, vengan a mí, los trabajados y cargados, tiene que ver con un acto de fe delante del Señor. Y el Señor hace la obra y dice, y yo os haré descansar. No es solo una pausa física, sino la restauración del alma que ocurre cuando cesa la lucha por intentar ganar el favor de Dios. El verbo que Jesús usa no es simplemente detenerse. En el contexto militar de la época era el término para un ejercicio que se detiene a descansar para recuperar fuerzas y volver a marchar con vigor.
No es el descanso de la muerte, sino el descanso de la recreación. Jesús no quita la actividad de la vida, sino que cambia la fuente de energía para realizarla. Querido hermano, en buen chileno, tenemos que recargar pilas delante del Señor. Tienes que tener momentos de pausa, de detenerte y estar con el Señor. Y a veces eso cuesta, hermano. A mí en lo personal me cuesta. A veces le digo a mi esposa, no, hoy día, mi día libre, no voy a tomar el computador para ir. Ya a las 3 horas estoy ya metido en el computador. O el día lunes, a veces tengo que salir harto, se ha dado, pero querido hermano, tiene que haber esos tiempos de recreación, de estar juntos, compartir. Que los hermanos, yo esto lo he hablado otras veces, que se inviten a las casas, que compartan un té, un mate, que su tema no sea el pastor, que sea el poder estar juntos, alegrarse, ¿me entienden, no es cierto? Y el Salmo dice, el Salmo 145, 18 al 19, el Señor está cerca de todos los que le invocan, sí, de todos los que lo invocan de verdad. Él concede el deseo de los que le temen, oye sus gritos de auxilio y los rescata. ¿Ya? Entonces, querido hermano, Él nos hará descansar, no cuando nosotros queramos. Algunos dicen, pastor, yo me voy a tomar un año sabático. Algunos llevan 6 años tomándose el año sabático. Entonces, tiene que ver con descansar. Si usted está cansado por las cosas del Señor, Dios le va a bendecir. Si usted está cansado solamente por las cosas que ha hecho fuera de la iglesia, ponga foco de nuevo a lo que usted está haciendo. Pídale al Señor que lo enfoque de nuevo a las cosas importantes de la iglesia. Por eso que el texto dice, no sacas nada tú con decir, Señor, dame esto, si tú no tienes el yugo de Cristo, si tú no has puesto en tu vida al Señor, si tú no te has sujetado a su voluntad. Ese es el tema. Y por eso que acepten el yugo de Jesús. ¿Ya? No puede haber bendición, no puede haber sanidad en los que están cansados y trabajados si no son capaces primero de aceptar el yugo de Jesús. Eso es. Lo demás, querido hermano, es pura parafernalia. O alguien dice, pero es que yo no sigo al Señor porque no me contestó. Bueno, ¿te pusiste el yugo de Cristo? ¿Te pusiste la mano del Señor? Y eso es lo que cuesta. Eso es lo que cuesta. Porque, querido hermano, dice el texto, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuándo está el verdadero descanso? Cuando nos ponemos el yugo del Señor y aprendemos de Él, de humildad y corazón. Siempre tenemos que estarnos examinando porque por naturaleza somos orgullosos y soberbios. Y yo, querido hermano, siempre hago esa reflexión. Yo a veces digo, no debería haber hablado así. No debería haberme comportado así. ¿Me entienden? Cuando a veces voy con el auto a dejar a mi hija y se me atraviesa alguien, de pronto yo digo, no debería haberme comportado así frente a mi hija. ¿Me entienden? No le digo garabato ni nada, porque pero me enojo. Entonces, querido hermano, debemos poner el yugo de Cristo para ser humildes de corazón, ser personas que en todo vean al Señor y que el Señor está en toda tu vida. Entonces tú tienes que buscarlo, tú tienes que tener esa humildad. Y Él dice, aprendan de mí. Jesús dijo una acción, pónganse el yugo, ¿no es cierto? Pero ahora aprendan de mí. Y después, cuando entendemos eso, dice, hallarán descanso para vuestras almas. ¿Me entienden? Nos gusta quedarnos con la primera parte del versículo. Pero ojo, hay que leer todo el contexto. Fíjense ustedes que el pasaje desafía la idea de que la religión es un peso acumulativo de reglas. Jesús presenta el discipulado como un intercambio, entrega tus cargas, insuficiencia y recibe el yugo de la gracia. Y querido hermano, mientras que el yugo del legalismo agota, el yugo de Cristo sostiene en la hora de la prueba. ¿Amén? Y es así.
llevar el yugo de Dios hoy no significa añadir más tarea a una agenda ya saturada, sino cambiar la fuente de nuestra fatiga. ¿Por qué hemos llegado a eso? ¿Qué nos pasó en el camino? Lo que yo le decía antes, mi trabajo, mi cansancio, todo mi esfuerzo es producto de que me afano, que vivo a mi manera o que pongo el yugo de Cristo en mi vida. Entonces, querido hermano, la fuente de nuestra fatiga en el siglo XXI, el yugo del mundo, se manifiesta como la ansiedad por el estatus, el perfeccionismo digital, la autosuficiencia agotadora. Enfocamos a nuestros hijos a veces que lo único que es más importante en la vida es que ellos sean profesionales. No es lo más importante. Lo más importante es que ellos sigan al Señor. Evidentemente queremos que sean profesionales, pero no me sirve nada tener un profesional en la casa si está apartado del Señor. Entonces, querido hermano, por eso es importante llevar el peso de las cosas del Señor. Orar. Nosotros por nuestros hijos siempre llevamos no sé cuánto orando por nuestros hijos. Estamos orando por ciertas situaciones. Llevamos años. Porque tenemos el yugo. ¿Nos cansamos? Sí. Pero ahí está el yugo del Señor. Ahí está el yugo del Señor en nuestros corazones. Fíjense ustedes, queridos hermanos, que la palabra yugo el yugo significa chestos, ¿ya? O crestos. Y significa que el artesano lo había tallado cuidadosamente para que no rozara ni lastimara el cuello del buey. El yugo era un buen yugo no porque fuera más resistente, sino que fuera más cómodo llevar. ¿Me están entendiendo? No es una liberación ni sacarte del yugo, no. El yugo era precisamente para que quedara perfecto. Jesús afirma que sus discípulos, discipulado no es fácil, en el sentido de que no requiere esfuerzo, sino que es bondadoso, porque encaja perfectamente con nuestra naturaleza redimida. Por eso dice el texto: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que sois manso y humilde de corazón. Querido hermano, el término yugo en el judaísmo creo que esto lo dije, sí. Y dice: aprendan de mí. Jesús es el maestro por excelencia. Su enseñanza no es solo intelectual, sino de carácter. Y Él va a dar, el texto dice, ahí está mi yugo, y después dice, para que sean mansos y humildes. Todos nosotros tenemos que ser mansos y humildes. No esa humildad que todos te pasen a llevar. No está hablando de esa falsa humildad que no matas ni una mosca. No, querido hermano, la palabra manso y humilde significa que tú reconozcas al Señor en todo lo que te pase. La palabra manso es una palabra, querido hermano, que con frecuencia es malinterpretada como debilidad, pero en griego es prautes, y es la fuerza bajo control. La palabra manso viene de amansar un caballo. Es cuando está amansado. Cuando no está amansado, ¿cómo lo avanza? Se sube un jinete y el que dura más corcovea, hace muchas cosas y no es fácil amansarlo. Pero una vez que está amansado, el caballo, ¿qué es lo que hace uno que ha andado a caballo? Una pura vez. Tira la rienda para allá, ¿y qué hace el caballo? Vamos allá. La rienda para acá, una vez el caballo, para atrás frena. Y después le pongo el freno más. ¿Ya? Cuando habla de esto de ser mansos, querido hermano, es que tú controles tu vida y tu fuerza las deposites en el Señor. La palabra mansedumbre es fuerzas controladas. Es que Dios tiene el control de tu vida, que tú eres dócil para, por decirlo así, para aceptar el peso del jinete en tu vida. Eso es la palabra manso.
Y la palabra humilde, querido hermano, tiene que ver con ese, se usaba para describir aquí radica el contraste de humildad, tiene que ver con reconocer a Dios en todos tus caminos. Es que Dios tiene el control de todo. Cuesta, querido hermano, porque en lo personal, no sé si les pasa a usted, pero cuando estás pasando un problema, soltar el control, por Dios que cuesta, ¿no es cierto? Porque vienen dudas, vienen quizás angustia, pero querido hermano, en los años que llevo, que he servido al Señor, me he dado cuenta que Dios nunca improvisa con uno, siempre tiene el control, solamente quiere de nosotros que seamos mansos y humildes. Tú no sacas nada con reconocer el yugo de Dios si no tienes una actitud de humildad y de controlar tu vida delante del Señor. ¿Qué hace la gente cuando no entiende esto? Está pasando por un problema y lo primero que hace es irse de la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque no han sido mansos. No han controlado su vida delante del Señor. Como que creen que Dios, fuera de Dios, van a encontrar la respuesta. En cambio, el cristiano, cuando está pasando algo, como decía nuestra hermana, ya hace un año del cáncer de Paulina, ¿qué hizo la iglesia? ¿Qué hicieron sus padres? Se pusieron en las manos del Señor. ¿Salieron arrancando? Bueno, a veces viajaban, pero no. Ellos estaban en oración, pedían oración, iban acá. El yugo del Señor, ser manso y humilde, querido hermano. Sé humilde delante del Señor. Si estás pasando un problema y de pronto el predicador dice, ven al altar, y uno dice, no, porque ¿qué dirán los hermanos? Una vez un hermano, yo estaba muy mal, yo lo cuento este testimonio, perdón que sea muy autorreferente. Y yo me sentí muy mal, no me acuerdo en este momento por qué, pero yo sentí al Señor pedir al directorio de la iglesia que orara por mí, con mi esposa, ¿no es cierto? Y orara y todo. Yo, un hermano se molestó, dijo, no, pastor, porque usted no debe mostrar debilidad. Usted hubiese podido pedirnos a los diáconos que oraran por usted, pero ¿para qué la iglesia? ¿Jesús escondió su humanidad? No. Querido hermano, no seamos, querido hermano, mensos y orgullosos. Seamos mansos y humildes. ¿Ya? Entonces, querido hermano, porque el Señor dice algo muy importante. La carga que hay que llevar es ligera. Uno dice, pero pastor, ¿cómo? Porque cuando tú estás en el Señor es ligera. ¿O el Señor te ha faltado? ¿El Señor ha sido injusto por lo que te ha pasado? Yo miro para atrás y digo, todas las cosas que me tocó pasar, buenas y malas, Dios las permitió. Y si Dios las permitió era porque me servían a mí. ¿Me entienden? Nada más. Y he tenido partidas, y he tenido enfermedades en la familia, pero Dios es justo. Yo no lo condiciono. A que si sana a alguien, no. Dios es justo y es veraz. Y Él sabe por qué hace las cosas. Querido hermano, las cargas que hay que llevar es ligera, querido hermano. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjate que la palabra Christos, que decía en griego, es una palabra que también significa bien ajustado o bondadoso. No significa que el camino cristiano no tenga desafío, sino que la carga encajada bien, puesta perfectamente con el propósito para el cual el ser humano fue creado. Dice que fue ligera la carga. Qué interesante, la carga es ligera no porque no haya demanda, sino porque el amor y la presencia de Cristo proporciona las fuerzas necesarias para llevarla. ¿Estás pasando una dificultad? Ven al Señor. Ponte el yugo del Señor. Porque el Señor dice que su yugo es fácil para los que lo buscan. Muchos, queridos hermanos, buscan a Dios esperando que Él simplemente elimine sus problemas o sus cargas. Pero Jesús propone algo más profundo, un intercambio. Vengan a mí, pero lleven mi yugo. Entonces se nos cae esa de pedirle a Dios por cualquier cosa. No, el Señor va a quitar tu carga cuando seas capaz como hijo de Dios de hacer ese intercambio y de ponerte el yugo del Señor. Y eso nos cuesta, iglesia.
Nos cuesta mostrar debilidad, siendo que por el contrario Jesús mostró toda la debilidad que había para rescatarnos. Pero somos tan orgullosos, a veces decimos, hermano, ¿te pasó algo? No supe. O no supo, pastor, ¿y cómo voy a saber si nadie me dijo nada? Porque pensamos que una debilidad. Pastor, si usted viene acá y dice, hermano, ore, pidamos oración por los que están pasando necesidad. Si yo la otra vez cuando dije que la iglesia había perdido el grupo de la oración, era que todo se transformaba en pedir. La iglesia está para avanzar, ¿no es cierto? Y para que la gente se convierta, pero en tu casa, en la misma iglesia, pide oración para que el Señor te levante. Tiene que haber este intercambio. Tiene que haber en la vida ya, hermanos, dejémonos de usar ciertos textos en la escritura que nos conviene y lo otro es eliminarlo. Porque es más fácil decir, Señor, saca mis cargas. Pero ¿por qué son esas cargas? ¿Quién puso esas cargas en tu vida? Y te vas a dar cuenta que Dios no las puso. Y como Él no las puso, no te las va a quitar, no te las va a sacar, porque no son de Él. ¿Me entiendes? Entonces, querido hermano, hagamos el intercambio. Señor, ayúdame, pero me pongo en el yugo de Cristo. Y el yugo, dice el Señor, es fácil de llevar. ¿Para quiénes? Para los que le buscan. Quizá uno dice, a veces, dice, oye, tantas cosas que han pasado. Bueno, y uno dice, pero de todas maneras me libró el Señor. Yo no sé si hubiese podido, ¿han escuchado eso? Dice, yo no sé si hubiese podido en tu caso aceptar. Claro, porque no te has puesto el yugo de Cristo. Si eso es. Entonces, querido hermano, no se puede pretender el descanso de Dios sin la disposición de someterse a su yugo. No, en otras palabras, no hay una verdadera respuesta del Señor a tus problemas si no tienes puesto el yugo del Señor. Porque el yugo del Señor es sus cargas que son ligeras. Fíjense que el Señor, C.S. Lewis dice, Dios no puede darnos felicidad y paz fuera de Él. Porque no existe tal cosa, no existe esa opción. O sea, ¿quiere ganarlas todas fuera del Señor? No existe esa opción. Lo que está diciendo, oye, si vas a sufrir, sufre en el Señor, pero yo voy a estar en medio de ti. Yo voy a llevar tu carga. Yo voy a poner el yugo en tu corazón. Nosotros no queremos el yugo. Y nos ponemos como esos animales, como decimos, esos caballos salvajes o esas vacas salvajes que no quieren, o el buey, porque el buey se le tiene que enseñar, ¿no es cierto? Y si tú no le enseñaste al buey a usar el yugo, ya después no hay caso. Nosotros tenemos que aprender a llevar el yugo del Señor. Y querido hermano, por todo lo que está pasando, si está bajo la voluntad del Señor, tarde o temprano va a ser fácil. Tarde o temprano. Este pasaje es esencial, es una declaración de libertad. Dios te llama a libertad cuando estás con problemas. Dentro de un sistema que valoraba la ley por encima del bienestar individual, el descanso que ofrece es una oferta radicalmente subversiva en un mundo de impuestos romanos y exigencias fariseas. Esta enseñanza es transformadora. La visión del mundo del primer siglo, la religión, dejó de ser una escalera hacia el cielo para convertirse en un encuentro en la tierra con un Dios que se ofrece a cargar el peso de nosotros y que tú estés dispuesto a ponerte el yugo del Señor. Y saben, querido hermano, que Dios es tan justo, Él es justo, que lo que pasa en tu vida, nunca pienses que Dios no tuvo el control. Dios lo permitió. Dios lo permitió. Y frente a eso, tú teniendo bien puesto el yugo del Señor, vas a aceptar lo que venga en tu vida. Vas a buscar al Señor. Que Dios les bendiga, querido hermano. Iglesia del Señor, caminemos juntos, sabiendo que todo lo que pasa en nuestra vida, querido hermano, Dios tiene el control, pero tienes que sujetarte al Señor. Te animo a que si en tu vida realmente no está bien claro el yugo del Señor, no aceptas de pronto las cosas del Señor, te animo a que te puedas volcar a Él.
porque la verdad es que es el único que ahí entendemos la lógica cuando decimos que Él pelea nuestras batallas. Pero para pelearlas, para que nosotros nos quedemos en la casa, no. Él pelea nuestras batallas porque nosotros estamos ahí también. Que el Señor te bendiga, iglesia. Tengamos un momento de oración. Inclinen sus rostros, por favor. Padre Santo, Rey de la Gloria, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, porque, Señor, tú nos llamas a que debemos buscar el yugo tuyo, Señor. Señor, a veces no entendemos toda la vida cristiana, lo que nos pasa, pero, Señor, tú tienes el control de todo. A veces nuestros hijos se alejan, pero, Señor, tú tienes el control. Señor, a veces pasamos por momentos de prueba, de enfermedad, pero tú tienes el control, Señor. A veces nos pruebas con el trabajo, con decisiones que tenemos que tomar. Pero, Señor, cuando nosotros ponemos el yugo tuyo, Señor, tú siempre tienes el control. Señor, permita que vivamos la vida cristiana entendiendo esto, que sea revelador en nuestros corazones, que, Señor, que por sobre todas las cosas que nos toque vivir, Señor, yo solamente te pido una, que tú estés conmigo, que tú tomes el control, Señor, porque tú eres justo. Señor, por eso te alabo, Padre, porque todo lo que he vivido estos años de vida cristiana, Señor, me ha tocado llorar, pero, Señor, tú has sido justo. Y por eso me emociono, no porque tenga que haber pasado por el valle de sombra, sino porque lo he pasado contigo, mi Señor. Porque tú has sido con cada uno de mis hermanos. Tenemos tantas historias, tantos testimonios, Señor, y que lo que venga, Señor, y que lo que pase tendrá que pasar, pero que nosotros estemos bajo tu señorío, bajo tu presencia. Señor, ayúdanos como iglesia a avanzar en esto y a entender que, Señor, nos es más fácil tomar una parte del texto, pero, Señor, tu palabra es clara, tú estarás con nosotros en la medida que nosotros también dejemos que tu yugo esté en nuestras vidas. Padre, a ti sea la gloria, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mi hermano.